insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Como veremos, estenosis mitral principalmente y las demás también, dependiendo de la fisiopatología, te llevan al final a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Así que como tal, insuficiencia no hablaremos, principalmente de esas valvulopatías, porque al finalizar después semiología 2, posterior a eso al final llevan puros síndromes, y uno de los síndromes que tomarán será insuficiencia cardíaca también, y completarán todo lo que aprendieron en semio 1, semio 2 con laboratorios, ¿sí? En semio 2. Así que nosotros finalizaríamos aquí. También en el transcurso de la semana subiré la última actividad a la plataforma, que será más pequeños casos clínicos, porque esto requiere de un razonamiento, ¿verdad? Y empezar a integrar toda la información que ya conocemos. Tal vez no sea como la actividad que les mandé, tal vez sí, o tal vez haga como una mini historia clínica con una actividad didáctica, donde verás ahí, no sé, placas de rayos X, aquí síntomas, cómo estaba, dónde estaba, un poquito ahí de motivo de consulta, armaré algo, de acuerdo a lo que avanzamos, ¿sí? Bien, entonces iniciemos con dolor, y aquí en cuanto a dolor, pues estamos hablando de dolor torácico, ¿sí? Todas las diapositivas cardiovasculares les voy a pasar, ¿sí? Motivos de consulta y todo. Entonces, porque creo, y si es tercera vez ya que estamos repitiendo motivos de consulta cardiovascular, porque es lo básico que tienes que saber, semiología cardiovascular, ¿sí? Como les dije al otro grupo, no creo que puedas pasar bien a semio 2 si no sabes lo más importante aquí casi de semiología, que es lo cardiovascular, las clasificaciones y todo lo que veremos ahora. Entonces, iniciemos con dolor. Como ven en la imagen, las características de este son muy importantes. Entonces vamos a ver en dolor torácico 3 importantes. Uno será isquemia miocárdica, que también se denomina angina, que también se denomina angor pectoris. Los tres nombres son lo mismo. Después, infarto agudo del miocardio, y después otro que es pericarditis, a nivel del pericardio. Entonces, esos tres tipos te pueden dar un dolor en tórax. Bien, ahora hablemos exclusivamente de angina, es decir, isquemia miocárdica. Bueno, ¿qué características importantes tiene? Aquí está, si quieren, el mnemotécnico, Alicia también, todo eso representa la intensidad. Ese dolor se presenta a nivel retroesternal, tiene esa característica a nivel de esta corbata anatómica que es el esternón, y como en intensidad puede ser leve, moderada, severa. Cuando llega ya a un grado de severidad, lo siente el paciente con una angustia, con una sensación de muerte inminente, porque el dolor llega a irradiarse y es mayor, que veremos esas otras características. Entonces, localización retroesternal, intensidad leve, moderada, severa. Propagación o irradiación, ¿hacia dónde se irradia? Según el conocimiento que tenemos, a nivel del miembro superior izquierdo, el cuello llega hasta la mandíbula, ¿verdad? Pero aumentemos a eso todos estos otros conocimientos que ahora vean en estas imágenes, pues no solo es miembro superior izquierdo, que es el borde cubital, ¿verdad? No todo el brazo, en realidad es el borde cubital, que puede también involucrar este dedito anular, ¿sí? En algunos casos, ese dolor se puede propagar a este brazo, en otros no, y se puede propagar al brazo derecho. También el dolor puede ser aquí a nivel retroesternal y puede propagarse a la espalda y el dolor ser más intenso a nivel de la línea vertebral a la misma altura retroesternal. En algunos cuadros el dolor se irradia y es más en la parte del cuello, todos estos triángulos que vimos, ¿verdad? El dolor está más ahí. En otros se irradia a nivel de los hombros. En otros el dolor es más a nivel de la apófisis psicoides, incluso ingresando a epigastrio. Entonces el dolor va a ir. El 70% de las presentaciones sí son la típica que conocemos, retroesternal, con irradiación a este brazo borde cubital, pero también puede cambiar, y ahí viene el término que indica que cualquier dolor a nivel del tórax que está en el borde inferior de la mandíbula y llega hasta el epigastrio, todo este espacio es sugestivo
de una isquemia miocárdica. Y es todo eso que ven en rojo en la última imagen, desde el borde mandibular hasta el epigastrio, sugestivo de que pueda ser una isquemia. ¿Cuánto dura? La duración también es importante, ¿sí? Dura aproximadamente de 3 hasta 5 minutos. Es un tiempo corto, se diría, ¿verdad? Entonces puede venir la molestia, el dolor. ¿Qué tipo de dolor es? Opresivo, ¿verdad? Sientes la sensación de pesadez, que hay algo ahí que te oprime y que no puedes respirar, no puedes inspirar profundo e inhalar y llenar todos los pulmones. Hay algo que te limita. Entonces la característica de ese dolor también es importante. Concomitantes, otros síntomas que pueden venir junto con este dolor, pues dependiendo del grado. Puede ser que presente náuseas, vómitos. Cuando llegan a presentar náuseas y vómitos juntamente con este dolor que están sintiendo, el tiempo ya es un poquito mayor. Que no se quedó en 5 minutos, sino que este dolor está avanzando más en tiempo. Y eso indica que hay mayor grado de isquemia, ¿verdad? Entonces ahí puede venir náuseas, vómitos, también disnea, también puede tener hipo, darle hipo en ese momento por la estimulación de todo este espacio también del epigastrio y el pulmón. Entonces aquí dice este esquema donde engloba ya todas las características de la angina. Ahí tenemos dolor torácico y pericárdico. Ahí nos faltaría el dolor del infarto, ¿verdad? Y abrir la otra. Tenemos torácico y pericárdico. En el torácico lo dividiremos, como vemos ahí, en formas clínicas de presentación, es decir, ¿cómo se presenta este dolor? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Mientras realiza alguna actividad? ¿Mientras está en reposo? ¿Lo despierta? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por eso ahí la característica es formas clínicas de presentación. Y otra clasificación aparte es la angina en general. ¿Cómo está? Y en esta tenemos la estable, inestable, ¿sí? Entonces veremos formas clínicas de presentación. En esta tenemos 4. Hay una que se presenta solo durante la noche. El paciente va, duerme, 2, 3 de la mañana, tiene una sensación de opresión y es eso lo que despierta al paciente. Y es la angina de Vázquez. Vázquez, y les puse entre paréntesis, al dormir. Entonces eso despierta al paciente. Puedo confundir incluso con una pesadilla y decir, estaba soñando algo horrible y despertaste y decir, sentir el palpitar, sentir la opresión y decir, soñé algo horrible, ¿verdad? Terrorífico, no sé qué sea. Pero en realidad era el dolor que le hizo soñar, porque hay somatizaciones a nivel, se soñó eso y despertó, ¿verdad? No fue la pesadilla, fue lo que estaba pasando en ese momento, una isquemia a nivel del miocardio. ¿Y por qué generalmente se presenta en la noche? Porque en la noche aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, hay mayor flujo, volumen a nivel del corazón. Ya estaba con algún cuadro de insuficiencia cardíaca, pues mayor volumen y ahí viene el edema a nivel de los pulmones, que principalmente cuando es el edema mínimo a nivel de los pulmones, pues cuando van a dormir en la noche, por el retorno venoso, ahí aparece este tipo de angina. Luego tenemos la angina de esfuerzo, que es la más típica y tiene las características que les acabo de mencionar. Es la que viene con ese dolor retroesternal, con irradiación a este brazo izquierdo, región cubital, dura 5 minutos, no sobrepasa ese tiempo. Pies ante, como menciona aquí su nombre tal cual, pues ante el esfuerzo. Estoy tranquila y realizo una actividad, salir con mis niños al parque. Y ahí, mediante ese esfuerzo, correr, agitarme un poquito, ahí me viene el dolor. O estar en casa haciendo alguna actividad, algún que hacer una ama de casa, lavando, no sé, haciendo un movimiento que demande mayor requerimiento de oxígeno. Entonces, ahí viene el dolor. Es mínimo y en 5 minutos pasa y son las características típicas. También puede pasar esta angina de esfuerzo cuando toda la noche estás en relajación, ¿verdad? Despiertas, se activan los músculos, empiezas a hacer tus actividades, me hago la ducha, me empiezo a cambiar, ya se empiezan a mover los músculos, calentar
respirar, requiere más oxígeno y ahí aparece en la mañana. Y esta clasificación pequeña, aquí dentro de angina de esfuerzo, está la angina al despertar, así se llama. Luego tenemos, igual como su nombre indica, la angina de reposo. No necesitas hacer ninguna, no está haciendo ninguna actividad, como ahora ustedes están ahí sentaditos, bueno, entonces ahí viene ese dolor, ¿sí? Puede irradiarse también y puede durar un poquito más que esto, puede ir hasta 5, 7, 10 minutos y es la que más alerta te pondrá, ¿verdad? Porque no hay ningún esfuerzo y de repente vino este cuadro de dolor torácico. Y tenemos la última que es la angina variante o de Prince-Metal, y les puse aquí dos uniones porque esta tiene las mismas características que se puede presentar en reposo o se puede presentar cuando estás durmiendo. Pero ¿qué característica tiene que la separa de estas dos? Que pueden realizar cualquier actividad física, incluso aquellas que son muy demandantes de requerimiento de oxígeno. Digamos, es alguien que realiza ciclismo, ¿sí? Todo el tiempo constante. Y viene en la noche y le dio ese dolor y despertó y ya después pasó 10 minutos, volvió a conciliar el sueño, despierta al día siguiente y puede hacer la actividad que realiza todos los días, no volverá a eso, ¿sí? Entonces no es dependiente de actividad, puede realizar la actividad que quiere. Eso en cuanto a formas clínicas de presentación. Ahora aquí en clasificación tenemos la estable, inestable y el infarto. Pero en esta clasificación, aquí angina inestable es la que tiene esas divisiones, ¿sí? Aquí una y esta más. La estable es la típica, que ya les dije sus características, en esta principalmente, no es mayor a 5 minutos, es retroesternal con irradiación, y luego tenemos la inestable, y esa sí, inestable es la que tiene estas otras 4 clasificaciones. Pues las clasificaciones que se presentan en la inestable se dan principalmente por el tiempo que dura ese dolor. Dijimos que lo normal es hasta 5 minutos, ¿verdad? Lo típico, lo leve, 5 minutos. Entonces estos grados ya van aumentando mientras el dolor va aumentando y se pone más y más intenso. Entonces partimos de la número 1, que es la angina de pecho de reciente esfuerzo. Pues durará hasta 5 minutos, será leve el dolor y por ende puede pasar incluso en un periodo de 2 meses. 2 meses está con esas sensaciones de dolor. Esta semana sentí algo mínimo, no sé qué será, no me dolió mucho, pasa la otra semana en la noche, igual me despertó, pero no es nada, y así porque es algo mínimo que no detectas, no tiene todas las manifestaciones de un dolor isquémico mayor. Entonces eso va avanzando. Si no se trata a tiempo eso, entonces progresa y después de eso viene la angina de pecho progresiva, porque eso ya progresó. Y si antes era 5 o 7 minutos, en esta progresiva ahora será 10, 15 minutos y en este punto ya alerta, ¿sí? Porque ahora ya es más intenso y dura un tiempo mayor, ya no es leve, ahora es moderado. Entonces, ¿qué hace con este dolor? Pone la manito, como es típica, engárrase, ¿sí? Porque el espacio, el diámetro del dolor es mayor. Entonces pone la mano así, o pone en el puño. Porque dentro del examen físico, de la anamnesis, si el paciente te indica, sí, me duele, tengo un dolor ya hace un mes, puedes señalarlo con 1 o 2 deditos y te dice, me duele aquí, o a veces me muevo aquí, te está señalando con deditos dónde le duele, pues eso no será sugestivo de un isquemia, ¿sí? Porque la isquemia siempre viene en un área mayor y es poco definida, no la puedes definir, decir si es aquí y aquí, no, por eso se agarra en garra y se agarra en ese pecho o el puño. Es mayor, y también cabe recalcar en esto ya que la otra vez hablamos del ecocardiograma, ¿verdad? Que reemplazó ya todo, que todo se ve ahí, que te da las pautas de todo, tanto eléctrico como mecánico, de la bomba de corazón. Pero después de tantos años, ya 2 siglos casi, estas características que estamos hablando del dolor torácico no son reemplazados ni por el ecocardiograma. Así que importa muchísimo la anamnesis y el examen físico. Estas características que estamos mencionando son típicas de esto. Lo que será
un poco ahí que tú tengas que decir, ¿será infarto? ¿Será inestable? Que tú pongas el grado y digas cuál, y para eso ya veremos qué más se hace, aunque no es el punto, el objetivo de nosotros es eso, ¿sí? De estas características. Entonces, después de la progresiva ingresa el síndrome coronario. Si ya estamos hablando del síndrome coronario, pues ahí ya hay la formación de una placa, ¿verdad? Porque la principal causa de esto es, recuerden fisiopatología, la aterosclerosis. Entonces esta plaquita que ya está formada ahí ya está obstruyendo como el 70% de la luz de esa coronal, y es ahí cuando esta plaquita puede haber desprendimientos de la placa, entonces ya hay un grado mayor de isquemia. Y en esta, pues ya no se presentará cada semana, sino las secuencias de presentación serán al día, 1, 2 veces, 3 veces al día. Entonces la intensidad es mayor, el grado de dolor es mayor, y para esto ya se puede utilizar, no cesa el dolor. Entonces ingresa ahí lo que es nitroglicerina y nitratos. Los nitratos se descomponen y son óxido nítrico al ingresar, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador, ¿verdad? Entonces con óxido nítrico puede un poquito aliviarse ese dolor. Y después ya vendrá la otra que es más intensa todavía, que es la angina posterior a un infarto del miocardio. Como estaba ya en este cuadro y el tiempo ya es mayor, ingresa a los 30 minutos. Cuando un dolor ya pasa ese umbral y llega a los 30 minutos, pues se dice que es un pico de alerta y se llama pico de alerta de gabardina, porque es quien lo describió hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces eso ya indica que en 30 minutos estaba con un cuadro de isquemia. ¿Qué es isquemia? Falta, disminución del aporte de oxígeno, ¿verdad? A ese músculo. Pero después de esos 30 minutos ya puede ingresar a un infarto, es decir, un daño irreversible de estas células que estaban sufriendo la falta de los oxígenos, de los nutrientes, ¿sí? Y este es un daño irreversible, hay muerte, necrosis celular. Por eso se llama alerta. Entonces, pasó los 30 minutos, ingresó a un cuadro de infarto, ¿sí? Y posterior a ello, ya veremos las características de infarto, posterior a eso puede nuevamente presentar una angina. Ya le pasó hoy, tuvo un infarto, pasan 48 horas, está más estable. Puede pasar unos 15 días y presentar nuevamente una angina. Ya eso se llama un cuadro de angina inmediata. Porque si después de esos 15 días estaba todo bien, se fue el paciente, pasaron otros 15 días y presentó ahí nuevamente una angina, esa es una angina mediana. Hasta ahí estamos claros. Ahora veamos las características del dolor por alteración, inflamación del pericardio. Entonces estaríamos hablando de una pericarditis. ¿Qué características son importantes para diferenciarlas de una angina de un isquemia? Pues primero, ¿cómo era el dolor en la angina? Opresiva, ¿verdad? Entonces, en la pericárdica es punzante, como urina, ¿sí? Como algo que atraviesa, es decir, como si te atravesaran con un arma punzocortante, ingresa, y ese dolor, igual como si estuvieras con un arma ahí dentro, si te mueves, dolerá más, ¿verdad? Entonces, si empiezas a toser, duele más. Si estornudas, duele más. Si estás con hipo, duele más. Y también los cambios son importantes, porque la angina, así te pongas de pie, estés en sedentación o estés en decúbito, no parará hasta que se cumpla su pico y va. Será 5 minutos, será más. Pero en la del pericardio, sí puedes aliviar ese dolor, y ya vimos incluso posiciones, ¿verdad? Para pericarditis, y ahí nuevamente tenemos la de Bellman, por ejemplo. Entonces, los movimientos sí pueden aliviar ese cuadro, y en la angina, no. Ahora veamos nuevamente edema, rápidamente, y ahí lo dividiremos en cardiovascular, renal y otros. Esto de otros, hagamos una X, relevante sí lo es, pero por deducción. ¿En qué cuadros puede haber edema? En miembros inferiores, embarazadas, obesidad y
sedentación, por el tiempo que están, por la gravedad, por todo. Aquí entra las leyes de Frank-Starr. ¿Sí? En eso sí puede haber, y tienes que saberlos diferenciar, los más importantes y relevantes, cardiovascular y renal. En cardiovascular, incluso ustedes, por eso puse muchas imágenes, diferencien qué coloración hay en cuanto a diferencia. La cardiovascular, ¿qué coloración presenta en el edema? Azulada, ¿verdad? La renal, rojo. no hay cambio en la coloración, ¿verdad? Mantiene el tono de su piel normal. ¿Qué más se puede ver en la cardiovascular? Que la cianosis que se presenta, si hay cianosis y contracción, vasoconstricción, la piel ¿cómo estará? Fría, ¿verdad? Fría. Y aquí no hay cambios en la temperatura es normal. Por esas características, esta es fácilmente depresible, es blandita, ¿sí? Mientras que la cardiovascular te ofrece una pequeña resistencia y sí tienes que apoyarte más en una estructura ósea y presionar ahí para ver el signo de la foto. ¿Sí? Eso es importante. También en la renal presentan un edema facial, principalmente periorbicario, como se ve en las imágenes, y la característica de esta es, como ya mencionaron en otra clase, que no presenta signo de la foto. ¿Sí? Presionas ahí y no se presenta. También puse una balanza ahí porque hablamos del edema ocúbico, ¿sí? Es un paciente que está en internación, ya está ahí una semana y todos los días hace el registro del peso, dependiendo si es alguna patología cardiovascular o renal. Y si hay un aumento de peso de 2 kilos, 3 kilos en 2 días, pues eso no es normal, ¿verdad? Y no hay manifestaciones de edema en miembros inferiores, pues también habrá que buscar dónde se está acumulando, ¿sí? Esa cantidad de líquido. Y si está en decúbito, pues ¿dónde está el edema? No está en miembro inferior, todo está bien, aumentó de peso, está en la patología cardiovascular, digamos, hay una estenosis mitral, ¿dónde estará el edema? Según razonamiento, ¿dónde estará el sistema dorsal? Pulmones posterior. Pulmones, sí, por la congestión, pero para que tú estés signo por lo que ves, ¿verdad? Entonces será, sí, a nivel de sacro principalmente. Sacro y abdomen, fosas ilíacas. Entonces ahí tenemos la imagen de edema en fosas ilíacas. Haces depresión, presión ahí, no hay una estructura ósea, pero porque está aumentado globoso, pues ahí sí marca el signo de la foto. Y en la parte del sacro, pues no es como muy directamente hacer la digitopresión en ese nivel, sí, se hace como unos masajes, tanto desde la parte externa hacia medial, se mueve así como si se drenara, y después de arriba hacia abajo, como acumulando todo el líquido que puede estar en la parte posterior. Haces esos masajitos, todo lo llevas hacia la parte del sacro a nivel de donde está todo ese racimo de la cola del caballo, ¿verdad? Entonces llegas a ese nivel, presionas y ahí sí puede haber la depresión, entonces será positivo. También si está con este edema, también puede presentarse edema a nivel testicular. Ahí tenemos hidroceles. Ahora estas características en la parte de arriba son las lesiones que se producen a nivel de la piel, ¿sí? Por toda esa presión que está, por esa disminución en cuanto a la oxigenación, a los nutrientes. ¿Y cuánto tiempo también? Estamos con edema 2-3 días, pues no habrá cambios en la coloración de la piel, dependiendo, ¿no? Si ya está 1 semana, 2 semanas, anual celular, ¿sí? Y ahí viene la dermatitis tipo ocre. Ocre porque por la coloración, aunque la imagen no se ve bien, pero es media rojiza, amarillenta, ¿sí? Porque ya hay daño y tampoco hay un buen retorno venoso. Entonces también vienen todas las manifestaciones de una obstrucción venosa profunda. Puede haber varices y demás, dependiendo el tiempo. Entonces, dependiendo ese tiempo, ya está con daño a nivel de la epidermis, ya sea un poco superficial o más profundas, también se pueden formar critenas. Se pueden formar ampollas, entonces son critenas, lo mismo, igual, ampollas. Como se ve en esta imagen. ¿Ven aquí cómo están formadas las ampollitas? Y entonces ahí, por ejemplo, también podemos hacer lo que es el signo. Cuando vimos en pie, presionabas
esa ampollita se movía, recorría más, no solo es en quemaduras la presencia de ampollas epitemas, o también podías descamarla y se salía así todita esa piel, signo de, ¿qué signo era? Miguel, es Nicole. Sí, Nicole. Al finalizar pasa todo aquello, disminución del edema y demás, pero siempre el daño queda ahí y hay una descamación y cambio nuevamente de toda esa epidermis, ¿verdad? En todas esas capas de la lesión. Pero si esto progresara y aumentara, pues incluso se llegan a formar úlceras en la piel. Sí, lesiones ya más profundas, cambios en la coloración y estas empiezan a ulcerar y si digamos estamos ante un paciente que tiene diabetes, a eso le aumentas algún problema cardiovascular y tiene edema y se forma una úlcera, pues eso se queda ahí como un pie diabético, ¿sí? Y ya no son más. Bien, entonces veamos, repasemos las características importantes del edema. Distribución corporal puede ser de manera general o localizada. Si es de manera general, a eso se llama anasal. Ahí tenemos también la localizada, un miembro inferior está con edema y el otro no. Eso te hace pensar en qué puede estar pasando solo en esa piernita, en ese miembro inferior. Y todo después está bien. Solo eso está aumentando. Vasos. Hacia distal la piel está fría, hacia distal ya está cianótica, dolor, transporte venoso, trombosis venosa profunda. ¿Sí? El edema también se puede ver a él. Coloración de la piel, dijimos que la renal no tiene cambios en la coloración, la cardiovascular sí, temperatura, la cardiovascular es fría y la otra no tiene cambios en la temperatura. Aspectos de la piel depende de todo lo que vimos en cuanto al tiempo, cuánto tiempo está con ese cuadro, dolor, si está con lo que vimos anteriormente, incluso en estos, ¿habrá dolor? Mucho, ¿verdad? Ya hay daño en la piel, muerte celular y este grado de edema incluso impide los movimientos normales, flexión, extensión, no los puedes mover y caminando arrastrando, o sea, pierdes la movilidad también. Consistencia, ¿cuál es más resistente y dura? Dijimos la cardiovascular, la renal es más blanda. Ritmo de aparición leve, puede ser de manera progresiva y aquí concomitancias con otras patologías o fisiológico, pues fisiológico lo que vimos, ¿en qué cuadro fisiológico se puede presentar edema? Embarazos. Obesidad y bien, entonces aquí este cuadrito que es el mismo que está en la gente, el signo, ¿verdad? Entonces lo podemos clasificar grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, una cruces, 3 cruces, 4 cruces. Eso depende de qué, del tiempo que se mantiene ahí ese hoyuelo que se formó y también de cuánto es la profundidad de este. Entonces en grado 1 será mínimo y en cuestión de segundos desaparece, en el grado 2 esto ya aumenta y la depresión que se formó ahí es como hasta unos 4 milímetros y esto va a ir avanzando y su duración será de unos 15 segundos. Después en el grado 3 ya es mayor, es 6 milímetros, llegando al grado 4 que ya es de 1 centímetro y el tiempo es hasta 5 minutos. Entonces eso nos guía para poner grado 1, 2, 3, 4. El diagnóstico diferencial sí es importante, en este caso ahí tenemos linfedema, linfedema y lipedema. Lipedema directamente lo tachamos porque el lipedema es el edema fisiológico por embarazo, sedentación u obesidad, eso es lipedema. Ahora, ¿qué es el linfedema? Pues hay una alteración a nivel del drenaje, a nivel del sistema linfático. El sistema linfático no puede llevar nuevamente todas esas proteínas, ¿sí?, a la circulación, así que hay un aumento de proteínas a su nivel, por ende, mayor salida y ahí va aumentando y aumentando el edema. Puede ser en miembros superiores, puede ser en miembros inferiores. ¿Qué característica tiene? Ambas, linfedema y mixedema, que no presentan igual signo de la foto, no lo presentan. Y el linfedema siempre es gradual, ¿sí? No es que pasó una semana y ya está así. No. Como ves en la imagen, se da de manera gradual. ¿Y qué es el mixedema? Como vimos en hipotiroidismo, es un edema facial, principalmente periorbitario, que se presenta en los cuadros de hipotiroidismo.
Pasemos a disnea. Y aquí ya lo dividí en tipos cardíaco y respiratorio. Sí, igual hay algunas características importantes. Sabemos que en el cardíaco esta dificultad respiratoria se alivia estando en posición ortomédica y no así en la respiratoria. En esta se presenta platinea. ¿Qué es platinea? Si ortonomía era encontrar alivio sentado, pues ahora encuentras alivio estando en el punto dorsal, es lo contrario a él. Y tenemos también trepopnea. La trepopnea es presentar la dificultad estando en algún decúbito, ya sea lateral izquierdo o sea lateral derecho. Y la trepopnea puede presentarse tanto en cardíaca o respiratoria, por eso lo puse ahí. Sí, y en cuanto a lo que ya conocemos también en respiratoria, la disnea va acompañada generalmente de sibilancias. ¿En qué cuadro síndrome se presenta? Disnea más sibilancia. Asma. Crisis asmática. Y en la cardíaca, crépitos. Incluso hablamos de los crépitos por afectación cardiovascular que son tipo velcro. ¿No lo recuerdan? En síndromes intersticiales, donde está fibrosis pulmonar, edema pulmonar por congestión cardiovascular, y así tenemos que ir granando ya todo lo que conocemos. Bien, entonces en la cardíaca tenemos disnea de reposo y disnea de esfuerzo. Haces alguna actividad que demanda mayor cantidad de oxígeno y eso te produce una dificultad para respirar, o como lo dice cuando haces la anamnesis el paciente. Pues te indica, digamos, una persona de 70 años, de la tercera edad, una señora de 70 años, antes podía preparar la comidita para todos mis nietos, ¿sí? Lo hago todo, les doy ahí decirlo. Ahora ya no puedo, me siento cansada. Estoy haciendo y ya no puedo, me siento cansada. Entonces ese cansancio, ¿sí? Ya es como una alerta, porque hace 2 semanas estaba con actividad dinámica y ahora en 2 semanas dice que se siente cansada y dice, estoy cansada, ya estoy viejita, ¿verdad? Seguro ya me voy a morir, ¿verdad? Es lo que hablan, pero no, todo puede estar bien ahí, pero ya te están dando los primeros indicios de alerta. Porque antes podía, hace 2, 3 semanas y ahora ya no soporta mayor actividad de esfuerzo. Y en esta tenemos la disnea continua, esa dificultad o esa sensación de cansancio que va todo el tiempo y no se detiene, y la paroxística. La paroxística se presenta de forma más abrupta y esta también se clasifica en 2. La disnea paroxística nocturna, que nuestro nombre indica, por las noches, y también está la diurna. Pues la diurna será juntamente, como hablábamos igual del dolor anginoso, cuando despierta, su cuerpo requiere, demanda mayor actividad, mayor oxígeno y empieza la dificultad respirar. Aquí tenemos este cuadro, igual grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Cuando presenta esta dificultad, esta sensación de que no puede respirar más, esta sensación de fatiga, cuando en el grado 1 será puede soportarlo, ¿verdad? Va de mayor a menor. En el grado 1 todos los días es alguien que hace mucha actividad, todos los días va al gimnasio, levanta no sé cuánta cantidad de pesas, todos los días lo hace bien, cada vez va aumentando hay más kilos y todo perfecto. Va al otro día, ya no puede, va al otro día y se siente limitado, ya no puede hacerlo más porque se siente más cansado. Entonces es algo mínimo. Ya no levanta eso y ahí se detiene y todo está bien, pero eso va a aumentar. En el grado 2 ya será cuando hace actividades menores, por ejemplo, subir las gradas hasta el 6º piso, no podrá, antes lo hacía normal, ahora ya no podrá subir esas gradas. Grado 3, Viviane. El grado 3 es cuando realiza esfuerzos muy leves, cosas cotidianas. Cosas cotidianas, vas a la ducha, no puede cambiarse, incluso comer, ¿verdad? Entonces esto sí es importante dependiendo, por ejemplo, una paciente que está tranquila, almorzó, comió ahí toda su comidita y dice, quiere caminar para hacer un poco la digestión. El comer requiere mecánica, sí hay mucho movimiento y eso requiere y demanda oxígeno.
ya eso aumentas que va a ir a caminar, eso requiere más todavía. Entonces ahí ya tienes dos. Entonces ahí en vez de hacer algo bueno, se diría, ahí puede venir de más la dificultad para respirar. Y el grado 4 pues la presenta así estando en. Y aquí esta tablita que me pareció muy importante, que es una tablita más de razonamiento, que así no esté en Disney del tema cardiovascular, está síntomas, ¿verdad? Luego te mandan algunos temas, te dice vuelva al inicio de los principales síntomas, ¿verdad? Porque es mínima la lectura ahí. Entonces si vuelves ahí arriba y está este cuadrito importante, y les puse ya directamente, es como para enganar con los números. Ahí tenemos, dice, hallazgos del examen físico y su orientación hacia posibles causas. Entonces, palidez más disnea, anemia. Edema en miembros inferiores, más un tercer ruido, más ruido en galope, 3 ruidos de ruido en galope, 1, 2 y 3. Insuficiencia cardíaca. Fiebre más disnea. Fiebre, Fiebre, está con fiebre. infección respiratoria. Edema asimétrico en miembros inferiores, más disnea. Trombo. Broncos, sibilancias, más disnea que estimulanza. Asma. Bronquitis. Y así, estertores crepitantes, incluso aquí dice estertores tipo velcro, más disnea, Fibrosis. y así todo, ¿sí? Entonces eso puede ser palpitaciones. Aquí nuevamente lo dividí. Tenemos causas cardíacas, psiquiátricas, fármacos y otros. Pues las cardíacas serán todo lo que veremos ahora en valvulopatías principalmente. Las psiquiátricas son muy importantes, por eso puse aquí este cuadrito, dice ansiedad o enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque cada vez es más común y más frecuente, sí, en emergencia todo el tiempo viene con alteraciones, está con disnea, está con palpitaciones, dificultad para respirar, incluso piensa que va a llegar al síncope, mareos, náuseas y todo te hace sospechar que puede ser alguna patología cardiovascular, pero no son cuadros psiquiátricos, ¿sí? Cuando ese paciente puede estar con depresión, puede estar con ansiedad, puede ser borderline, que están con un ánimo eufórico, luego bajan rápido, ¿verdad? Otra vez la depresión cae, sube, ¿sí? Así que eso es muy importante porque se lo ve todo el tiempo, incluso aquí en la torre, o no sé si me vieron, salgo 1 o 2 veces me pierdo porque hay alguien que se puso mal ahí, ¿sí? En una semana, la otra vez fueron 3, 2 niñas y un niño, y me parece que es mucho, ¿sí? Con una dificultad tremenda, ya no pueden respirar, todo está alterado ahí, pero es un cuadro de ansiedad, pánico. Y palpitaciones presenta, cardiovascular, disnea presenta, ¿sí? Tienen temblor, ¿sí? Empiezan a temblar. Y cuando ya empiezan a temblar, tienen palpitaciones, sienten ellos esa sensación como que algo ahí va a terminar mal, como sensación de muerte inminente. Eso les altera aún más los nervios y empiezan a temblar, pero cuando estos picos en la ansiedad y en la depresión suben y así dure 5, 10, 15 minutos, ni necesitas oxígeno porque eso va a bajar. Solo es una alarma, un estado de alerta que ingresaste, pero eso va a bajar. Eso es lo importante. Mantener la calma, tranquilizarse porque en tu mente tiene que estar que si eso subió, ahora mismo va a bajar. Y en vez de alertarte y decir, no me va a pasar algo, no. Tampoco lo puedes controlar y decir, no, nada me va a pasar y ya, desapareció, no. Va a ir de manera gradual, pero va a llegar al pico y va a bajar inmediatamente, ¿sí? Entonces eso es importante porque en estas psiquiátricas vemos muchas de las manifestaciones cardiovasculares, por eso lo puse ahí. Fármacos, y aquí tenemos los comunes, cafeína, teofilina y el tabaco, que son los más comunes. Ahí la teofilina, que es igual al androsol, que también produce
Palpitaciones. Aquí sería importante la anamnesis y el examen físico, claro que sí, pues cómo se presentó, cuándo, qué estaba haciendo, era por la noche, fue posterior a un cuadro de estrés, alguna emoción fuerte, tiene alguna otra enfermedad, alguna valvulopatía, después se presentó en la noche antes de dormir, en horas de la mañana. 5. Esto igual ya lo pusieron. Manifestaciones clínicas no es lo más relevante e importante, aunque no serían manifestaciones clínicas, serían preclínicas, ¿sí? Porque después el 5 viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede presentar antes de eso? En un 20%, porque después de ese otro 70-80% no tiene manifestaciones pre-5, ¿sí? Solamente el 5 y ya. Entonces, en ese mínimo porcentaje sí puede tener palidez, palpitaciones, dificultad, mareos, un poco de náuseas y viene el 5. Igual aquí es importante un poco clasificar, lo importante es la causa, puede ser cardiogénica, no cardiogénica o de causa desconocida. Y vean que la causa desconocida, esto es importante, le puse un 34%, es mayor, ¿sí? Que no se sabe por qué. Entonces, entre las cardiogénicas tenemos la mecánica y la eléctrica. Estamos hablando de mecánica cardíaca, valvulopatías y eléctricas, alteraciones en el neumático sinusal y toda esa vía eléctrica del corazón. Mecánicas 4 a 8%, eléctricas 18%. Y aquí las no cardiogénicas, y de estas, la de mayor importancia será la vasovagal, por estimulación vasovagal que representa el 18%. Aquí también cianosis nuevamente súper mega importante. Tenemos la cianosis central y la cianosis periférica. Y la diferencial o mixta también puede estar ahí. Nos centraremos en estas principalmente. ¿Cómo es la cianosis central? Vean la imagen número 1 y díganme qué presenta ahí la cara del señor. Una cianosis en labios, una cianosis especial de la boquita, incluso ya se ve el tono azulado mayor, ¿verdad? Ahí dentro será el cambio de la coloración de las mucosas, de la lengua, a nivel de la nariz también se puede evidenciar. Y aquí esta rubicundez, que si decimos rubicundez, pues será rojita, ¿verdad? Pero por eso esto se llama rubicundez cianótica, porque no es roja, sino azulada violácea. Entonces a esto llamamos cianosis central. Y después tenemos la cianosis periférica, que se presenta a nivel de manos y también a nivel de los pies, ¿verdad? Va cambiando. Entonces, ¿qué características serán importantes para ello? Aquí, por ejemplo, en esta vemos la enfermedad de Raynaud, que se presenta por vasoconstricción, ¿verdad? Y ahí se ve amarillo, después nuevamente se llena ese lecho capilar y así cambia dependiendo cuál fue el desencadenante y cuánto tiempo pueda durar también. Pertenece a un cuadro de cianosis medio atípico, pero está dentro de esto. Lo importante es para diferenciar algo antes de, no me quiero olvidar, esta cianosis que se presenta a nivel de los labios tiene un nombre y se dice cianosis peribucal. Igual que cuando estamos hablando de algo decimos periorbitario, no decimos cianosis en ojo, ¿verdad? Todo decimos circular, periorbitario, peribucal, ¿sí? Todo así tiene un nombre, y empiecen a hablar con terminología ya médica. Entonces, la presencia de cianosis en labios, aquí en mejillas, que cesa y cambia con el oxígeno, ¿sí? Entonces le pones oxígeno y se empieza a poner más rosadito, se empieza a aclarar todo. Pues eso indica que es respiratorio, porque es dependiente de oxígeno. Ahí está fallando la saturación, ¿sí? Entonces, si presenta una cianosis periférica y no hay cianosis central, y tú le oxígeno necesita porque está con cianosis y no hay cambios en la coloración ahí, pues aquí no hay problema respiratorio, no hay problema en el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces le iré más a razonar y ver el caminito cardiovascular. Bien, ingresamos aquí ya a valvulopatía, repasando brevemente auscultación, que es nuestro punto fuerte, que tenemos que saber bien esto. Los ruidos normales, L1, L2. Luego tenemos
los ruidos que no son normales, L3 y L4. No son normales en el L3, en algunos cuadros fisiológicos se puede presentar, por ejemplo, en embarazadas, en periodos de lactancia, puede haber L3, entonces el L3 será fisiológico o patológico. Después el L4 siempre será patológico. ¿Qué es el L1 y L2? La cierre de las válvulas auriculoventricular y el R2 el cierre de las... No, marica, todavía me falta. Eso es lo que se llama Ducto. pones el esteto, escucha los ruidos cardíacos, R1, R2. R1, R2, R1, R2, R1, R2, todo el tiempo. Ese es básica, R1, R2, R1, R2. Si a eso se añade uno más, pues estás hablando de centro de ritmos. Puede ser fisiológico, patológico. 4, enteramente patológico. Y el R1, R2 es cierre de las válvulas, ¿verdad? R1, auriculoventriculares, R2, semilunares, pulmonar y aórtica, pues es el cierre. Entonces todo el tiempo escuchamos cierre, 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 cierre. Cierre auriculoventricular, cierre semilunar, cierre auriculoventricular, cierre semilunar. Pero no escuchamos cuando se abre, ¿sí? Porque después del primer ruido viene la sístole. De R1 a L2. Después de R2 viene la diástole nuevamente hacia R1 y así se repite todo el tiempo. Entonces, dentro de 1 y R2 está la sístole. Y al inicio se produce la apertura de estas válvulas auriculoventriculares. Al inicio de la diástole se produce la apertura de las semilunares. Esto no se escucha, y eso es lo normal, no se tiene que escuchar. Pero cuando ya se escucha y viene otro ruido ahí sobreagregado, a eso se llama chasquido de apertura, ¿sí? Y eso es algo ya anormal. Entonces, dentro de este tiempo de la sístole y la diástole podemos dividir ese tiempo al menos, ¿sí? Al inicio, durante o al final. Entonces, si se produce un soplo al inicio, se llama proto. Si es al medio, meso. Si es al final, tele. Protosistólico, mesosistólico, telesistólico. Y si abarca toda la sístole, ¿cómo se dice? Pansistólico, holosistólico. Entremos entonces a válvulopatía. Si aquí tenemos la estenosis mitral. Para ver estas 4 valvulopatías que hablaremos ahora de estenosis e insuficiencia, es importante entender eso. O recordar, comprender mejor, porque si haces un buen razonamiento de esto, pues las manifestaciones después y comprender lo que es estenosis, qué pasa en insuficiencia, qué pasa en estenosis, ahí es más fácil. Si no comprendes esto, va a ser solo que memorices qué era en esto y así, no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Solo memorizarte qué pasó. Entonces aquí tenemos la circulación menor y la circulación mayor, cavidades izquierdas, cavidades derechas. En las cavidades izquierdas está esta arteria importante que va a ser la distribución sistémica, ¿verdad? Que es la aorta. Entonces, las cavidades izquierdas botan toda esa cantidad de sangre oxigenada, rica en nutrientes, rojita. Pasa la aorta, va toda la circulación, la cabeza, cuello, tórax, a todo su cuerpo y después recoge todo lo que ya no sirve. Dejo ahí todo su oxígeno, recojo el dióxido y vuelvo a ir a purificar. Vuelvo a hacer mi intercambio, ¿sí? Vuelvo a mi estación de cambio. Vuelvo, vengo a las cavidades derechas, porque estas me van a ayudar a impulsar toda esa sangre. Solita no puedo llegar hasta mi punto de cambio. Voy a las cavidades derechas. Aquí vienen, pasan por las pulmonares, izquierda y derecha, y van nuevamente a donde sí puedo hacer mi cambio para nuevamente ir a oxigenar todo el cuerpo. Va a los pulmones, intercambio ahí gaseoso y vuelve nuevamente todo oxigenado y rojita a las cavidades izquierdas, ¿sí? Y todo eso pasa así de manera continua. Entonces aquí se produce una estenosis, como se ve en la imagen, y se ve la fuerza que se ejerce a nivel de la aurícula izquierda. ¿Ven estos rayitos como que terminan en ellos? Entonces una fuerza para que
toda esta sangre que está viniendo con presión, ingresa, pero dificulta la salida, no puede pasar bien, entonces hay una fuerza extrema de ese nivel. Y si hay una fuerza mayor, pues la presión a nivel de esta cámara irá aumentando, aumentando, aumentando. Las fibras son aquí muy sensibles, detectan este cambio de la presión, que ya es 1, 2, 3, 4, una semana, 2 semanas, muchos días, entonces cambian, empezarán a hipertrofiar, a crecer, porque dicen, aquí hay mucha presión y nosotros ya tenemos la fuerza suficiente, ya no la tenemos, necesitamos más fuerza, entonces harán ejercicios y se empiezan a poner más grandotes, y a eso se llama hipertrofia, ¿verdad? Y después la cavidad aumenta el espacio, y aquí pasa todo lo que es la ley de Frank Starling del corazón. A mayor presión, mayor cambio, pues hay una remodelación completa y esta cavidad también aumentará de tamaño. Habrá una dilatación. Entonces una miocardiopatía dilatada al final será. Cambios en todo esto para soportar la presión y para tener la fuerza suficiente para que la sangre pase de esta región izquierda a la región izquierda. Y así pueda llevar por toda la circulación mayor. Entonces, el estenosis mitral, como vemos en esta imagen, por todo lo que acabo de mencionar, ¿qué presentará? Pues disnea, hemóptisis, palpitaciones, fenómenos embólicos por toda esta éstasis de sangre que se está produciendo. Aquí entra la triada de Bichot, que consiste en hipercontinuidad y éstasis, ¿verdad? Entonces, es fácil o propenso a que se produzcan trombos, émbolos, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esto es muy importante. Entonces, una insuficiencia, una estenosis mitral me lleva a una insuficiencia cardíaca con todas las manifestaciones de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué me habla de derecha si estamos en el lado izquierdo? Por todo lo que les acabo de explicar. Hay presión aquí, aumenta la presión y el flujo empieza a ser más retrógrado, ¿sí? ¿Por dónde va a salir toda esta cantidad? Mínimamente por aquí sale, va hacia atrás. Todo va hacia atrás, va hacia atrás. Edema, por eso presenta disnea. Hay edema, lesión, hemóptisis, todo el daño viene aquí. Si la presión aumenta, hay un cuadro de hipertensión pulmonar y todo esto nuevamente seguirá su camino. No puedo por aquí, por este camino está libre, entonces me voy por aquí. Y vuelvo hacia las cavidades derechas, hacia el ventrículo derecho, y hacia la aurícula derecha. Y esta aurícula derecha recibe toda la circulación sistémica, ¿verdad? Entonces, hacia la cava va bajando la presión, y es todo lo que vimos en el examen físico la anterior clase. Aquí será inculpitación tubular, edema en esclavina, sigue bajando, el hígado no soporta tanta presión, empieza a crecer, puede haber hepatomegalia, esto puede llevar a una esplenomegalia, la presión ahí, circulación colateral, así, y después al final, edema de miembros. Bien, entonces, vámonos aquí. Habrá cambios también en el choque de puntas si hay un cambio a nivel de esa aurícula, ¿sí? Dilatación, hipertrofia, pues ya no estará en el quinto espacio intercostal, sino más hacia la línea axilar anterior. Y este gráfico es importante que lo veremos en los 4 valvulopatías que ahora estamos viendo. Aquí estas barras azules representan el primer ruido, R1. Luego tenemos aquí R2. ¿Y por qué serán 2 barras? Porque ¿qué pasa en el L2? El desdoblamiento fisiológico con su componente aórtico y su componente pulmonar, ¿verdad? Entonces podemos ver R1, R2, pues en todo esto que es la sístole no pasó nada. Pero ahora de R2 nuevamente a R1, estas líneas así nos indican soplos, ¿sí? Pues en esta imagen puedo ver que se presenta un soplo. ¿Cómo dirían este soplo? Si está abarcando toda la diástole. Entonces, en la estenosis mitral, en los cuadros ya graves, se puede presentar un soplo diastólico. Al inicio, ese soplo solo será mesosistólico o telediastólico. Y así va aumentando hasta estar en todo
en toda la diástole. Pero también aquí podemos ver otro pilar que se formó. ¿Sí? Entonces en la estenosis mitral se podrá auscultar la apertura de las válvulas semilunares. ¿Sí? Ya eso dijimos que se llama chasquido de apertura. Entonces en los puntos en el estenosis mitral puede haber un soplo pandiastólico, telediastólico, dependiendo si es grave, leve, moderado, y también tiene la característica de que puede presentar un chasquido de apertura. Y así lo mismo, en insuficiencia mitral, pues vean ahora hacia dónde se dirigen esos rayitos de luz amarilla. Vuelven hacia arriba, ¿verdad? Porque hay un flujo retrobado de sangre, ¿ver? No avanza, sino vuelve ahí, vuelve, y eso también aumenta la presión y la precarga a nivel de esta aurícula. Entonces a la contracción botará mayor cantidad de volumen. Cuando se produce la contracción del ventrículo, esto botará nuevamente volumen hacia la aurícula izquierda. ¿Qué manifestaciones? Por todo lo que ya mencionamos también: disnea, dinamia, fatiga. Ahora vayamos a la auscultación. Todas estas diapositivas les voy a pasar. Esto es lo que me importa más que comprendan ahora. Aquí, ¿qué dirían ustedes? Que la insuficiencia mitral se puede presentar, esto es lo normal, indica aquí normal, aquí dice leve, moderado, grave. Y aquí por prolapso, ¿qué se presenta? Un soplo pansistólico. ¿Habrá algún ruido más allá agregado, aparte de nuestros pilares que muestra? Sí, que estamos mostrando un ruido en la diástole. Entonces en la insuficiencia puede haber un soplo pansistólico con un R3. Estenosis aórtica. Pues ahora dónde van los rayos de luz. Ya no están aquí, ¿verdad? Están hacia la aorta, y la estenosis es a este nivel, y hay presión de todas estas cavidades, principalmente del ventrículo izquierdo, para bombear la sangre a la circulación sistémica, la circulación mayor, que presentará. Pues ahí tenemos causas valvulares, supravalvulares y subvalvulares, donde las valvulares representan el 90% de las causas. Daño justo aquí a nivel de la válvula, calcificaciones principalmente, en cuadros también de fiebre reumática, que es uno de los principales que causa daño a nivel de las válvulas. Tenemos la congénita y la adquirida. Pues congénita será cuando esta válvula solo es monovalvular, solo tiene una cúspide. Eso es principalmente de causa congénita, solo hay una válvula en la que se abre y se cierra, y entre las adquiridas las que les acabo de mencionar. Supravalvulares y subvalvulares, más por lesión a nivel aquí de las paredes o incluso de estas papilas que tiran y jalan, ¿verdad?, de las válvulas. Manifestaciones clínicas, ahí sí son importantes esas tres, porque indican también la sobrevida a largo plazo. Entonces, si presenta angina de pecho, solo angina, lo que ya vimos, ese dolor recordal, dependiendo de las características que tenga, tiene una sobrevida de 5 años. Si a eso aumenta síncope, 3 años. Y si a eso aumentas disnea de esfuerzo, 2 años. Y eso va bajando. Ahora aquí a la auscultación, ¿qué pueden decir? Que presenta ¿qué? Una estenosis aórtica. ¿Qué dirías, Angie? ¿Dónde está? ¿Sistólico? No. ¿Mesosistólico? No, antes. No, meso, es meso. Mesosistólico. Sistólico, porque la diástole está limpia, no hay nada en la diástole. Más cuando llegas al cuadro ya grave. Ahí sí se presenta un R4. Después todo el tiempo está limpia la diástole. Pero en la sistole sí. ¿Y qué característica más puedes ver en la sistole? Que hace rato las barritas todas eran normales, ¿verdad? Horizontales. Mientras aquí tienen un pico. Todas tienen un pico. Y se llama con característica romboidal. Donde el soplo viene y luego baja. ¿Sí? Sube un pico, es mayor, ¿lo escuchas bien? Y luego baja. Entonces, con características romboidales. Vamos a ver que presenta más signos, y es la insuficiencia aórtica. Y como ven ahora, los rayitos de luz, ¿hacia dónde van? Nuevamente hacia adentro, ¿verdad? Hay un reflujo retrógrado. Vuelve aquí, aumenta el volumen
fuerza y todo lo que ya les expliqué. ¿Qué manifestaciones? Disnea de esfuerzo, paroxística nocturna, la que vimos, y el edema agudo del pulmón. Vámonos allá. Estos signos. Borren esto. No tomen captura. Este signo de Muller es a nivel de la úvula, ¿sí? Así que no se confundan desde ya. Signo de Muller es ese movimiento de la úvula. Teníamos el signo de Museo. Este es el movimiento sincrónico de la cabeza con los latidos del corazón y se presenta en insuficiencia aórtica. Otro signo será el signo de Muller. Todos vimos cavidad, ¿verdad? ¿Se mueve la úvula? No, ¿verdad? Solo cuando abres la boca y dices la úvula sube, pero después no se mueve. Y el signo de Muller es cuando abre la boca y la úvula está con los latidos, al igual que el signo de Museo, se mueve de adentro hacia afuera, ¿sí? Ese es el signo de Muller. Este signo de Kiel es de la presión arterial, que hay un cambio en la presión de miembros superiores y miembros inferiores, que lo normal es de hasta 30 milímetros de mercurio, es lo normal, la diferencia. Pero en el signo de Kiel esto es mayor, puede ser hasta 60, 70 milímetros de mercurio o mayor la diferencia. Luego tenemos el signo de Quincke y es ahí una transiluminación de un dedito que está con un celular, ¿sí? Iluminando ese dedito. Entonces iluminas con el celular tu dedito y ¿qué puedes ver ahí? Vasos. Los vasos, ¿verdad? A ver, hace sus dedos. Iluminen. Díganme qué ven. ¿Qué se ve? ¿Puedes ver tu lecho un poquito? ¿Verdad? Entonces en el signo de Quincke se ve cómo sube la presión y cómo baja. Mi cámara. Sube la presión y baja. En ustedes no, porque todo está normal, a menos que estén con insuficiencia, ¿verdad? Ese es el signo de Quincke. También en insuficiencia. Escúchenme, chicos, que ya nos vamos. Tenemos el baile. El baile y los tipos de pulso que ya conocemos, el principal, el pulso hiperkinético célere, o también llamado MACOS. Y por último, nuestra auscultación, que se presenta en esto Naikele, solo Naikele. ¿Dónde estará el sol? En la diástole. ¿Qué dirías de este? Al inicio, en un cuadro leve de insuficiencia aórtica, ¿cómo es el sol? ¿Qué se dice cuando está al inicio? El inicio no me acuerdo. Eso, Telediastólico. Solo en la primera porción. Ya. No, por otro. Ya. Diastólico. Y este segundo sería meso. está en el primero y en el segundo. Mesodiastólico. Entonces será Protomesodiastólico. Y en este sí será Pan olo sistólico. Y en el cuadro de Sistólico. agudo que se presenta así rápido, la insuficiencia por una infección, por ejemplo, pues se presenta también L3 y L4 con un soplito protodiastólico. Bien, con eso hemos terminado.